Sintonizas Radio Favero 107.7. Una semana más nos encontramos aquí en el estudio, por cierto, y repleto de gente. Hola Pedro. Hola, buenas tardes. Hola Mari. Hola, buenas tardes a todos. Hola Seila. Buenas tardes. Hola Soraya. Hola. Y una voz nueva que tenemos hoy. Hola Laura. Muy buenas tardes. Y sin más dilación vamos a entrar en materia. Hoy vamos a hablar un poquito de la obra de Octavio Paz. Cuando quieras, Mari. Octavio Paz Lozano nació el 31 de marzo de 1914 en Mixcoac, pueblo que ahora es un barrio de la Ciudad de México. Desde temprana edad empezó a escribir y muy pronto comenzó a destacarse en el mundo literario mexicano. En 1937 participó en Valencia en el segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas. A su regreso a México, en 1938, colaboró en la fundación de Taller, revista que señalaba la aparición en México de una nueva generación de escritores y de una nueva sensibilidad literaria. En 1943 se trasladó a Estados Unidos, donde se sumerge en la poesía del modernismo angloamericano. Ingresa en 1945 en el Cuerpo Diplomático de México y es destinado a París, donde consolida su relación con el grupo surrealista, Breton, Pérez, etc. En 1962 fue nombrado embajador en la India, hito importante en la vida y en la obra del poeta, presente en libros tales como El monogramático, Ladera Este y Vislumbres de la India. Este ensayo que conlinda con la autobiografía espiritual, la experiencia cotidiana y una apasionada erudición. En 1968 dimitió de su cargo como protesta por la represión de las manifestaciones estudiantiles en la plaza de Tlatelolco. Desde entonces, Octavio Paz se dedicó a su obra y funda dos importantes revistas: Plural, comprendida entre los años 1971-1976, y Vuelta, entre los años 1976-1998, en las que pretende crear y potenciar dentro del mundo cultural mexicano un espíritu plural y universal, dando cabida a la poesía, la crítica literaria y a la reflexión filosófica, política y social. Octavio Paz cultivó con igual acierto e intensidad la poesía y el ensayo. Su obra es un complejo diálogo entre la reflexión y la creación, a través del cual lleva a cabo uno de sus principios más preciados: la pasión ha de ser lúcida. Su poesía se recoge en la obra poética, escrita 1935-1998, y en su otra obra, Primera Instancia, que son poemas de juventud que se reúnen por primera vez en 1998 en la edición de las obras completas del Círculo de Lectores. Su obra en prosa comprende fundamentalmente los siguientes libros: El laberinto de la soledad, El arco y la lira, Las peras del olmo, Puertas al campo, Apariencia desnuda, El signo y el garabato, Los hijos del limo y otras varias.
Muchos de estos libros son recopilaciones de ensayos de temas diversos, verdaderas misceláneas que incluyen textos sobre literatura, arte, política, historia de las ideas, etc. Ahora bien, en la estructura de estas obras completas, el autor reorganizó toda su obra siguiendo un criterio temático: poéticas, literatura universal hispánica y mexicana, arte universal y mexicano, antropología e historia de las ideas, entrevistas, correspondencia y un apartado especial dedicado a sus primeros escritos. Entre otros muchos premios, Octavio Paz recibió el Premio Cervantes en 1981 y el Nobel de Literatura en 1990. Murió en la Ciudad de México el 20 de abril de 1998. Más allá de mi salvación o de mi pérdida ultraterrena, declaro que al escribir aposté por la más frágil y preciosa facultad humana, la memoria. Aposté no por la perduración de mi persona, sino por la de unos cuantos poemas. Desde que leí la antología griega envidié a Calimaco, Meleagro, Filodemo, Páladas, Paulo de El Silenciario y otros. Sobreviven gracias a un puñado de sílabas. Pero yo no me siento capaz de escoger entre mis escritos. Su diversidad me cohíbe. Poemas, crítica de arte y de literatura, una biografía que asimilo un estudio literario y un cuadro histórico, ensayos sobre temas de moral y política, notas y artículos sobre los tópicos y preocupaciones de nuestra época, divagaciones, glosas. Además, el gusto y el juicio, las dos armas de la crítica, cambian con los años y aún con las horas. Aborrecemos en la noche lo que amamos por la mañana. Por último, los autores somos casi siempre malos jueces de nuestras obras. El ejemplo de la antología griega me enseñó que el único y verdadero antólogo es el tiempo. Publicar una docena de volúmenes que reúnen
reúnan mis escritos no es tanto desafiarlo como someterse a su juicio, sabio y caprichoso como el viento. El tiempo parece que no sabe lo que hace y, no obstante, pocas veces se equivoca. Dejo al tiempo mis obras al dispersarlas con las manos distraídas. Tal vez deje caer en la memoria de algunos lectores semillas fortuitas, un poema o dos, una reflexión, un apunte. Apenas vencí mis vacilaciones. Surgió otra dificultad. ¿Debía publicar mis libros tal como aparecieron o tenía que agruparlos conforme a sus temas y asuntos? Me pareció más razonable lo segundo. Un volumen dedicado a las literaturas hispánicas, otro a las artes visuales, otro a los temas históricos y morales, otro más a los de México y así sucesivamente. Pero, ¿por cuál comenzar? Aunque he publicado muchos libros de prosa, mi pasión más antigua y constante ha sido la poesía. Mi primer escrito, niño aún, fue un poema. Desde esos versos infantiles la poesía ha sido mi estrella fija. Nunca he cesado de acompañarme y, cuando travieso por periodos de esterilidad, me consuelo leyendo mis poetas favoritos. Muy pronto, el hecho de escribir poemas, un acto a un tiempo misterioso y cotidiano, comenzó a intrigarme. ¿Por qué y para qué? Casi inmediatamente esta pregunta, sin dejar de ser íntima, se transformó en una cuestión más general. ¿Por qué los hombres componen poemas? ¿Cuándo comenzaron a componerlos? La reflexión sobre la poesía y sobre los distintos modos en que se manifiesta la dificultad poética se convirtió en una segunda naturaleza. Las dos actividades fueron, desde entonces, inseparables. Creación y reflexión, vasos
comunicantes. El carácter necesario que ha tenido para mí esta doble actividad me llevó a una segunda decisión. El primer volumen de mis obras debería contener mis reflexiones sobre la poesía. Dejo mis poemas para el final. Los he escrito desde mi adolescencia, aunque no son un diario, son las huellas y, quizá, la crónica de mis días. Los ensayos, en cambio, los he escrito de modo interminente. Con ellos no he querido justificar a mi poesía, defenderla o explicarla. Los escribí por una necesidad a un tiempo intelectual y vital. Quise dilucidar para mí y para otros la naturaleza de la vocación poética y la función de la poesía en sus sociedades. Es una preocupación que nunca me ha abandonado, ni siquiera en los trances de mayor incertidumbre y desamparo. Me siento parte de una tradición que comenzó la lengua española. A su vez, nuestra lengua y nuestra poesía son un afluente de la gran tradición que comenzó con los primeros hombres y que no acabará sino cuando enmudezca nuestra especie. Cada poeta es un latido en el río del lenguaje.
Todas las sociedades han cultivado esta o aquella forma de poesía, de los encantamientos mágicos a las canciones eróticas, de las plegarias a los himnos funerarios, de los cantos que ritman los trabajadores a los labradores, a las baladas y poemas narrativos. Cantos en la plaza y en el templo, en el surco y el taller, en la batalla y en el festín, en el harén y en la celda del monje. No todos los pueblos tienen novelas, tratados de filosofía, dramas o comedias. Todos tienen poemas. No menos asombroso que la universalidad de la poesía en su antigüedad. ¿Cuántos comenzaron los hombres a componer canciones? Aunque es imposible saberlo, no es temerario suponer que la poesía comenzó cuando comenzó el habla humana. En sí mismo el lenguaje es ya metáfora, poesía. Consiste en designar con el sonido X al objeto Z. También desde su nacimiento el lenguaje rima, aliteración, onomatopeya y, en fin, ritmo. Para comprobarlo basta con oír el habla de los niños. Antes de que los hombres del Paleolítico aprendiesen a tallar colmillos de mamut o a decorar con pintura las paredes de sus cuevas, ya cantaban y bailaban, componían poemas. El habla es la hermana gemela del gesto. El habla tiende naturalmente a transformarse en poema como el gesto y el movimiento corporal en el baile. El vínculo entre el poema y el habla es la misma índole que del gesto y de la danza.
La poesía nace con el lenguaje. Cada lengua secreta, fatal y espontáneamente, poemas. Y la reflexión sobre la poesía, es claro que apareció después. Aclaro, muy poco después. Todas las prácticas, sin excluir a las más simples, para repetirse así, socializarse, exigen una codificación. No hay aprendizaje, es decir, cultura, sociedad, sin un conjunto de reglas y preceptos. Los actos más elementales, encender un fuego, cazar, pescar, recolectar frutos o sembrar, implican un mínimo de aprendizaje, recogido y explicado en fórmulas y recetas. La poesía no escapa a esta ley. Como todas las otras actividades que he mencionado, es una práctica asociada íntimamente a la vida colectiva, de la sexualidad a la magia, de la camaradería entre los cazadores a las reglas que rigen la convivencia entre las mujeres. Cantos de los guerreros, los campesinos y los pastores, de las mujeres que hilan la lana o van a la fuente comunal con el cántaro de agua en el hombro. Si la poesía es una práctica social, requiere un aprendizaje y, por lo tanto, su transmisión se realiza a través de un conjunto de reglas y principios. Por todo esto, no es aventurado inferir en la retórica ni en la poética reglas de composición y teorías sobre estas renacieron casi al mismo tiempo que los cantos y los poemas.
No hay civilización que no posea un cuerpo poético formado por poemas y por un conjunto de reglas para componer esos poemas. Esas reglas no son simples recetas, sino que exponen también una filosofía o una teología. La antigüedad grecorromana es muy rica en ejemplos, de Platón y Aristóteles a Cicerón y al autor del Tratado de lo Sublime. La retórica incluye siempre una poética y esta una filosofía. Esto es cierto incluso para los sofistas. Al reducir la retórica a una técnica de persuasión, convirtieron al lenguaje en el centro de sus reflexiones. Por esto, se ha podido decir que la retórica ocupa para ellos el lugar de la ontología. No solo los filósofos, sino también los poetas griegos y latinos se aventuraron a reflexionar sobre la poesía. El caso más conocido es el de Horacio, pero hubo otros como Calímaco, que fue un crítico agudo y acerbo, o el epicúreo Filodemo, autor de una poética de la que se conocen fragmentos rescatados entre los restos de los quemados papiros de Herculano. Horacio y Virgilio fueron discípulos de Filodemo y de Dante en obras de poética, lo mismo entre los árabes y los persas que en la India, China y Japón. Tuve la suerte de vivir por una temporada en Japón y en mis vagabundeos por el arte y la literatura de ese país descubrí el teatro, no especialmente las piezas de Zeami y Motoquillo. Fue una verdadera revelación en el sentido mejor de la palabra. Zeami me impresionó doblemente. Primero, por ser un gran poeta dramático y por ser el autor de varios tratados que contienen, además de instrucciones y preceptos de orden escénico, pasajes de gran sutileza estética y filosófica. Conjunción de pensar y del sentir, la quietud contemplativa y el movimiento pasional, la obra de Zeami es una verdadera poética, o como él dijo, una danza congelada. En Occidente el ejemplo mayor, al menos hasta la época moderna, de esta fusión entre el genio poético y la potencia reflexiva es Dante. En nada se parecen el florentino y el japonés, son dos extremos del arte poético, salvo en un poco común capacidad para unir el concepto y la pasión, la sensación y la idea.
nocturno. Cuando tanto se sufre sin sueño y por la sangre se escucha que transita solamente la rabia, que en los tuétanos tiembla despabilado el odio y en las médulas arde continua la venganza, las palabras entonces no sirven, son palabras, balas, balas. Manifiestos, artículos, comentarios, discursos, humaredas perdidas, neblinas estampadas, qué dolor de papeles que ha de barrer el viento, qué tristeza de tinta que ha de borrar el agua. Balas, balas. Ahora sufro lo pobre, lo mezquino, lo triste, lo desgraciado y muerto que tiene una garganta, cuando desde el abismo de su idioma quisiera gritar lo que no puede por imposible y calla. Balas, balas. Siento esta noche herida de muerte las palabras. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, mi agradecimiento y mi gratitud a los aquí presentes. Gracias, Pedro, por venir. Muchas gracias, Juan. Gracias, Mari, por venir. Muchas gracias a vosotros y animar a las personas que quieran estar y aquí hacernos compañía, que se animen a venir algún día más con nosotros. Gracias, Mari. Gracias, Sheila, por venir. Gracias a vosotros por escucharnos. Gracias, Soraya, por venir. A todos vosotros. Y gracias, Laura, a ver si vuelves a repetir, si te gustó la experiencia. Repetiré. Me parece muy bien, muchas gracias. Bueno, la técnica, Toño, y dirige este humilde programa, Juan. Adiós.